Nuevamente nosotros vamos a meditar en la palabra del Señor y yo les invito para que reflexionemos por unos momentos en lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, y para hacerlo vamos a ir a el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 18 al 22. El Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 18 al 22, dice de la siguiente manera: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca fruto de ti, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Para poder nosotros desenvolvernos en la vida, necesitamos tener puntos importantes dentro de nosotros mismos para poder nosotros realizarnos. Y en ese sentido, uno de los puntos fundamentales para nosotros es el hecho de tener fe. La fe es tan importante en nuestra vida que si nosotros examinamos las actividades del hombre en todos los aspectos, nos daremos cuenta con que en realidad, si nosotros lo admitimos, nos daremos cuenta que la fe obra en casi cada uno de los aspectos de la vida del hombre. Ahora bien, pero también existen personas, o la mayoría también de la gente, que dicen que la fe, conforme avanza el conocimiento, va a desaparecer de la faz de la tierra. Y que nosotros los predicadores vamos a tener muy poco donde poder desempeñarla, porque conforme avanzamos en el conocimiento, supuestamente, conforme avanza la ciencia y el conocimiento y el entendimiento, aparentemente va a desaparecer la fe. Pero si nosotros nos damos cuenta y admitimos la realidad, vamos nosotros a comprender de que cuanto más sea nuestro conocimiento de algo o de alguien, más nosotros confiamos en ello. Por ejemplo, vamos a decirlo así, en la medida en que nosotros conocemos a una persona, nos daremos cuenta si es fiable o si no. Y si esa persona es de confianza, conforme vayamos avanzando en nuestro conocimiento de ella, más vamos nosotros a confiar en ella. Ahora bien, pero en este sentido, lo que nosotros vamos a ver y que aquí nos está tratando el Señor Jesucristo es la fe en relación con el Señor, es decir, la fe religiosa, la fe cristiana, la fe. Y en ese aspecto nosotros vamos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar la bendición de la fe. Ese va a ser nuestro tema, la bendición de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo obra en un momento determinado? Es lo que aquí el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos está diciendo acerca de la importancia que tiene la fe en nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vemos en este pasaje? Primero, que la fe actúa más allá de la razón. Vean lo que nos dicen los versículos 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Llama poderosamente la atención
el hecho de que en realidad aquí el Señor Jesús nos está enseñando en la práctica de la propia vida de que en realidad la fe va más allá de la razón. En otras palabras, podemos decirlo así, no es lógica. Y por eso generalmente nosotros no la ejercitamos. Porque nosotros inmediatamente, cuando algún acontecimiento sucede en nuestra vida, inmediatamente nosotros nos ponemos a pensar y a reflexionar en torno a aquello y entonces nuestra fe se disipa. El Señor Jesús aquí nos está diciendo, en realidad con su actitud, de que la fe no es lógica, la fe no entra en la razón, la fe actúa, simplemente actúa. Fíjense bien, el Señor Jesús tuvo hambre, dice la Biblia. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Ahora bien, y dice la Biblia, dice la Biblia respecto al Señor, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella. Uno se pregunta, fíjense bien, Él es el Señor, nuestro divino Señor. ¿Qué es lo que en un momento determinado nosotros como personas, y Él como persona definitivamente, pero al mismo tiempo, Él es divino, Él es Dios, bien. Lo más lógico era el hecho de que al ver aquella higuera cerca del camino, inmediatamente viniera a su mente, podemos decirlo así, una oración, Señor, porque es lo que en un momento dado nosotros podríamos reaccionar de esa manera. Señor, que tenga frutos la higuera, que tenga frutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo hambre. El Señor Jesús tenía hambre. Entonces, ¿qué es lo que Él hizo? Vio la higuera y se acercó a ella. Ahora bien, pero esta higuera no tenía fruto, sino hojas solamente. Y como tenía hojas solamente y no tenía fruto, el Señor Jesús le dijo, nunca, jamás nazca de ti fruto. ¿Por qué le dijo eso? Bueno, porque en ese sentido, de parte de la higuera, lo más lógico era que tuviera fruto. Eso era lo más lógico, que tuviera fruto, porque era una higuera. Independientemente de si estuviera en el momento de que pasara por el hecho de que era el tiempo de los frutos o no fuera, ella debía de tener algún fruto. Y entonces el Señor Jesús le dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Ahora bien, ese es el problema y esa es la cuestión. Nosotros debemos de tener una mentalidad acorde con la mentalidad del Señor. Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por eso es que no entendemos a Dios. ¿Por qué? Porque hay que pensar como Él. Hay que pensar como Él. Con mucha frecuencia, nosotros, cuando vamos a hacer alguna cosa, nos ponemos trabas. Porque comenzamos a pensar en diferentes circunstancias. Y no nos vamos directamente al grano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo por la fe. Bien, el Señor Jesús fue a buscar realmente fruto por la fe. Pero aquel fruto, aquella higuera, no tenía fruto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Simplemente reprendió la acción de aquella higuera que no tenía fruto. ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Y qué es lo que nosotros realmente debemos hacer? Ejercitar nuestra fe. Ese es nuestro fruto. Y para ejercitar nuestra fe tenemos que hacerlo siempre. Ahora bien,
Al confiar en nuestro Señor Jesucristo, al creer en Él, nosotros estamos ejercitando nuestra fe. Y la fe debe de ejercitarse siempre. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador, nuestro Señor, está siempre esperando que nosotros confiemos en Él. Ahora bien, es en ese sentido como la higuera. La higuera debió de tener fruto. Y por eso es que el Señor la reprende. Ahora bien, para que nosotros realmente estemos confiando en el Señor, siempre hay que ejercitar nuestra fe. Pero si nosotros no creemos, hay que creer. Creer en Jesucristo, creer en nuestro Señor. Y esa es la bendición de la fe. La bendición de la fe es que siempre actúa. Actúa. No es que sea irrazonable, no. Va más allá de la razón. Mucho más allá. Porque es la fe en Dios. Y Dios es totalmente diferente a nosotros. Por eso, nosotros debemos de estar continuamente en comunión y contacto con Dios, para conocer su mentalidad, para conocer lo que Él es. Y en ese sentido, nuestra fe, conforme lo conozcamos más, vamos nosotros a poder confiar en Él. Nuestro conocimiento de Dios, en base a eso, va a ser nuestra fe en Él. Por eso debemos de leer continuamente, estudiar continuamente la palabra del Señor, para que nuestra fe vaya aumentando conforme se va manifestando el Señor en nuestras vidas. Pero no solamente eso. En segundo lugar, no debe haber ningún género de duda. Ninguno. Ningún género de duda. Es lo que nos dice el versículo 20 y 21. Fíjense bien. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Será hecho. La fe no duda, pero no solamente eso, la fe sorprende, verdaderamente. Los discípulos se sorprendieron y se maravillaron de lo que en esos momentos había sucedido. Fíjense bien, ¿qué fue lo que pasó? El Señor reprendió a la higuera y se secó enseguida. Enseguida. La fe que actúa. Bien. Entonces los discípulos, sorprendidos, comentaron: ¿cómo es que se secó la higuera? Bien, porque cuando nosotros realmente ejercitamos la fe, esa fe nos va a sorprender. ¿Y saben por qué la fe sorprende? Porque se apodera de lo eterno, porque está en unión con lo eterno. Por eso el mundo no la comprende ni la entiende. Por eso con frecuencia nosotros mismos no la entendemos. Debemos de practicarla y ejercerla, porque la fe se apodera de lo eterno. Y lo que Cristo dice es absolutamente cierto. No solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Será hecho. El apóstol Pablo, recordando las palabras de nuestro Señor definitivamente, y él mismo hablando acerca de la fe, dice: si yo tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, o sea que sí existe esa fe. Si yo tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero dice también, si no, y no tengo amor, pues nada soy. Es decir, la fe que obra por el amor, la fe que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, es esa fe que se apodera de lo eterno, que confía en el Señor, y que en ese sentido nosotros debemos de obrar. ¿Por qué?
Porque mis amigos y mis hermanos, está establecido en la palabra de Dios que sin fe no podemos agradar a Dios. Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que quien se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es ejercitar nuestra fe. La Biblia nos enseña que Abraham fue un hombre de fe. Y como fue un hombre de fe, fue llamado amigo de Dios. Para que nosotros podamos intimar con Dios y poder tener una amistad con Dios, necesitamos ejercitar nuestra fe. Creer que se puede realizar aquello que nosotros estamos haciendo. Mis hermanos, crean y confíen. Vamos nosotros a ejercitar nuestra fe. Vamos nosotros a ponernos en el camino de la fe. La certeza de lo que esperemos. La fe, la confianza en lo que no vemos. Vamos a confiar y vamos a creer. Y por último, la fe es la respuesta a todos nuestros males. Es la respuesta. Versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo. Aquí dice, todo lo que pidiereis. Todo. ¿Qué significa la palabra todo? Bueno, pues eso, todo. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Por eso dijo Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo Jesús a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso es creer. Todo. Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Ah, muy bien. Entonces, creamos, confiemos, esperemos en Él, pidámosle todo lo que nosotros necesitemos. Y en esa medida, nosotros vamos a ser bendecidos y vamos a tener la bendición de la fe. Es nuestra oración y mi oración que todos tengamos fe en el Señor Jesús, creamos en el Señor, adoptemos la fe como regla de nuestra vida y que en Jesucristo nosotros podamos relacionarnos para con Dios y en ese sentido tener la bendición de la fe. Que Dios los bendiga.